tardes, aquí comienza La Mirada y les damos una muy cálida bienvenida, porque todo lo que preparamos es por y para ustedes, con la invitación a que sean parte igualmente del programa a través de las redes sociales, con sus comentarios, pero también haciendo uso del número de WhatsApp que ha sido dispuesto solo para recibir de ustedes inquietudes, denuncias, sus videos, todo lo que necesiten a través del 761-6773. 829-761-6773. Esta noche mi compañero Víctor Gómez está ausente, disculpamos que no está con nosotros, pero aquí estamos listos para compartir. Y tenemos que comenzar refiriéndonos tristemente a otro evento provocado entre, a ver, yo tengo que hacer acopio de sobriedad y de serenidad para tratar de ser objetiva. Voy a replantear el comentario. Un incidente entre un motorista que llevaba dos niños, un varón y una hembra, aparentemente hacia la escuela, y un autobús del transporte escolar TRAE. Dice el joven motorista que actuó por impulso porque el chofer de TRAE, que llevaba muchos niños a bordo que iban a la escuela, no se detuvo. Presuntamente el motorista venía en vía contraria. Sea cual fuera la circunstancia, eso provocó no solamente el impulso del motorista que agredió al chofer, que de hecho tuvo que ser llevado al hospital a ser atendido, sino lo que casi siempre pasa cuando hay un motorista de por medio, una horda que no es más que un grupo agresivo de otros tantos, se sumaron a la agresión, y eso ocurrió en la avenida Isabel Aguiar. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando esto? ¿Qué tanto más tiene que pasar? Y en este caso, qué triste, qué duro que los niños fueran testigos presenciales de semejantes actos de violencia. ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad dominicana? Porque es verdad que las autoridades están tibias, para no decir frías, en función de la falta de acción y de medidas. Es que también los ciudadanos tenemos cuota de responsabilidad. No solamente los motoristas, también los conductores de vehículos de cuatro ruedas, porque hay que solo salir a la calle para ver las barbaridades que se cometen en franca violación a la ley del tránsito, al sentido común, a la fina cortesía y hasta simples medidas y pasos que debemos dar para contribuir a que haya un poquito de armonía en esa odiosa circulación a la que nos enfrentamos todos los días los que tenemos que salir a las calles. Y eso somos nosotros, hablo de los que tenemos un vehículo y conducimos. Y hay del pobre peatón, al que no se le da paso, al que tiene que colarse, igual que lo hacen los motoristas, entre los carros, o tirarse a la calle hasta que alguien les deje pasar. ¿Qué sociedad es la que estamos teniendo? Yo creo que ni en la selva existe semejante caos, porque hasta los animales, dentro de sus especies, tienen un código y respetan un orden. Pensemos en eso. A ver si podemos llamarnos gente con civismo. Yo creo que no. Yo creo que andamos muy mal. Y andamos tan mal que el programa esta noche vuelve a tocar el tema de la violencia de género, de los feminicidios, de la violencia intrafamiliar. Y para eso tendremos la oportunidad de conversar con tres invitados, cada uno dentro de su área, en breve. Pero antes, precisamente para tirar la alfombra a manera de introducción sobre el tema, compartimos con ustedes la mirada en contexto.
En el primer trimestre de 2026, la República Dominicana se tiñó de rojo. Y es que el Ministerio Público reportó 22 feminicidios y 17.552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Varias de las víctimas asesinadas este mes habrían enfrentado situaciones de violencias previa, pero este número cambió en las últimas semanas. Pues ya culminando el mes de mayo se han contabilizado al menos 32 feminicidios. Las estadísticas continúan estremeciendo el país. Por ejemplo, en 2022 se registraron alrededor de 63 feminicidios. En 2023 la cifra rondó los 65 casos y en 2024 el país cerró entre los 63 y 71 feminicidios, según distintos reportes oficiales y organizaciones sociales. Ya para el año 2025 se reportaron aproximadamente 59 casos, mostrando una leve reducción. El país entre enero y abril de ese año acumuló 12.262 denuncias de agresiones intrafamiliares, de acuerdo con el informe publicado por la Procuraduría General de la República. Y es que la ley número 24-97 sobre violencia intrafamiliar, promulgada en 1997, tipifica la violencia intrafamiliar como delito y establece mecanismos de protección para las víctimas, incluyendo órdenes de alejamiento, sanciones penales y restitución de bienes. La ley define violencia intrafamiliar como cualquier patrón de conducta que cause daño físico, psicológico o verbal a miembros de la familia o personas con quienes se mantenga una relación de convivencia, incluyendo cónyuges, convivientes o hijos. Damos la bienvenida en estudio a Yanira Fonder de Hernández, quien es presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, al doctor René del Rosario, quien es jurista y ex juez. Y vía Zoom agradecemos muchísimo que nos permite esta conexión el doctor Luis Vergés, doctor en psicología. A los tres, gracias por aceptar nuestra invitación. La idea es que a través de sus miradas podamos poner un granito de arena en la visión que hemos de tener de este problema, que nos está afectando a todos como sociedad y que necesitamos de alguna manera tratar de reducir, yo quisiera decir evitar, pero tal vez sería todavía muy utópico, pero sí reducir. Y yo tengo la impresión de que todo comienza en la familia. ¿Qué opina Yanira al respecto? Agradecer primero la invitación, un honor compartir escenario con dos profesionales como ellos. Y realmente sí, la familia es la primera escuela de amor. Es una problemática compleja, dolorosa. Lamentablemente la República Dominicana sigue estando entre los países de Latinoamérica con mayor tasa de feminicidio. La Fundación este año registra al día de hoy 39, 20 más que al 20 de mayo del año pasado. Y entiendo que se necesita una estrategia nacional, integral y sistemática, o sea, un abordaje diverso. Desde todos los ángulos, desde claro. todos los ángulos. Aunque la familia es la primera escuela de amor, de respeto, de solidaridad, de empatía, se necesita trabajar la educación emocional con una participación activa del Ministerio de Educación, porque esta no es una problemática de un solo ministerio, es de la articulación de todos. Entiendo que se necesita también fortalecer las órdenes de protección, porque es muy triste lo que estamos viendo en las redes sociales de mujeres hasta con 4 órdenes de protección clamando por su vida para no ser una más de las tristes estadísticas. Doctor del Rosario, este aumento de las cifras, ¿qué revela con relación al sistema? ¿Dónde están las debilidades en esa protección, en esa respuesta que a tiempo u oportuna debe dar a las mujeres y de paso a los hombres? Porque no creamos que solamente son las féminas las víctimas. Son menos ellos, pero también los hay. Y de eso hablaremos más adelante, doctor. Es en el abordaje, porque hemos creído que la solución y la prevención del fenómeno criminal va a residir en la judicialización y la posterior sanción. Aquí debemos volver un poquito hacia atrás y debemos ver la criminología, que nos aporta un conjunto de herramientas para comprender figuras como el entorno agresivo, una serie de situaciones
que veo que muchos se centran en que la persona proveniente de familias agresivas, pero muchas veces se da el caso de que esta familia son santos de virtudes, sí, pero en su entorno hay agresividad y entonces ese jovencito que está en un proceso de absorción de información no aprende de su papá ni de su mamá, pero aprende de su vecino, aprende de su tío, aprende de las redes, como Claro. esos grandes maestros que en este momento son la comunicación alternativa. Y luego entonces hay otra situación que es el momento en que el Estado aborda el fenómeno. El Estado aborda el fenómeno posterior a la ocurrencia del acto violento. Y el sujeto penalizado, me tocó varias veces ser juez de ejecución de la pena, él miente y va a la terapia conductual y va a la cárcel y entonces bajo la augusta solemnidad del juramento dice que ya le está reivindicado y que ya está sano, pero es mentira, es para que lo suelten de ese lío. De manera entonces que desde el punto de vista criminológico, el sujeto que ya ha dañado el entorno intrafamiliar, por las razones que sea, porque creció en un ambiente de sumisión, porque entiende que la mujer tiene que ser sumisa, porque entiende que la mujer es su pertenencia, por todas las causas que ya se han dicho, cuando interviene el Estado con el brazo punitivo de él, no puede dar solución. Yo hago siempre a los muchachos en la universidad, les digo, mira, es como un alfarero, un gran alfarero, bueno, uno de los invitados, el doctor Bellé, que ha trabajado mucho con el tema, que hace vaso bonito, pero si restaurar un vaso roto, por mejor alfarero que él sea, eso no va a ser posible. Siempre va a Pero quedar... hablemos de la debilidad en la prevención, precisamente. Porque ya después que se cometió el hecho, ¿qué? No, es que decía la dama, la señora de Peguero, algo con mucho tino, mira, la solución no está en la sanción, ay bendito, siempre yo le traigo problemas cada vez que vengo aquí. La solución está en la educación, Claro, claro. en hacer que el sujeto desaprenda los patrones agresivos Claro. que son necesarios para la convivencia en un entorno agresivo en República Dominicana, lamentablemente. Ahora, ¿cuándo es útil utilizar esas defensas necesarias en República Dominicana? Y usted abrió viendo un episodio de gran violencia que hay en la calle. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo debo parar? ¿Cuándo no puedo usar eso en el entorno de convivencia marital, por ejemplo, o con mis hijos? Entonces, es una situación que necesariamente hay que reenfocar la plantilla educativa en República Dominicana y estaríamos hablando, no quiero ser pesimista, de 30 años mínimo, para que podamos ver un impacto real en un modelo de convivencia pacífica marital en donde las personas respeten el libre desarrollo de la personalidad de las personas, donde los contrayentes acuerden separarse, no de manera violenta, porque uno ya no quiere estar con el otro. Entonces, ¿qué resulta? Que ese sujeto o esa sujeta que creció en un entorno donde se le enseñaron patrones agresivos, no comprende la decisión del otro de abandonar la relación. Doctor Vergés, partiendo de eso que acabamos de escuchar, ¿cómo abordamos esto? Porque seguir quejándonos, seguir lamentando, no va a solucionar absolutamente nada y necesitamos actuar a toda costa. Bien, mira, mi posición en primer lugar es que tenemos que ser cautelosos y entender que los 5 años que anteceden a nosotros tuvimos un proceso progresivo de disminución de los feminicidios. O sea, año tras año, antes que los feminicidios estuvieron reduciendo en cantidad. Ahora lo que tenemos es un brote. Por definición, un brote es un aumento inusitado de la cantidad de casos en proporción a lo esperado. Nadie quisiera que una sola mujer muera, pero es importante validar que nuestras instituciones han crecido, se han desarrollado. República Dominicana tiene una estructura institucional eh, de segundo orden. La debilidad está en el primer orden. ¿Qué es una estructura institucional de segundo orden? Procuraduría, los ministerios de la mujer, policía. Lamentablemente ya
cuando los casos llegan ahí es porque han ocurrido, bien sea de manera de violencia psicológica, violencia física, patrimonial y también casos de feminicidio. Esas instituciones son necesarias porque tienen que desempeñar ese rol y están todo lo que tiene que ver con la base legal. Ahora, ¿qué pasa con las instituciones de primer orden? Familia, escuela. Ahí nosotros tenemos una deuda muy grande porque tenemos lo que llamaríamos un edificio construido sobre la base de un terreno húmedo. Y cuando tienes un edificio sobre la base construido de un terreno húmedo, entonces se te puede desplomar de vez en cuando una viga, un piso, y eso es lo que nosotros representamos con estos brotes. Pero hay que señalar, señores, a nivel nacional hay capacidad para recibir denuncias. A nivel nacional nosotros tenemos incluso organizaciones no gubernamentales que intentan dar la respuesta. Pero ¿qué está pasando? Bueno, la familia ha cambiado su estructura, comenzando por ahí. ¿eh? Fíjate que ahora tenemos familias reconstituidas, familias monoparentales, familias adoptivas. ¿Y qué es eso? Todo eso es resultado de la violencia misma. Y tenemos un 62% de hogares donde se educa con castigos físicos. Y tenemos gente, figuras claves que defienden eso. Cuando hay un brote, lo primero que hay que investigar es qué posiblemente está detonando el brote. Porque si antes estábamos reduciendo 5 años consecutivos y ahora estamos aumentando prácticamente el doble para el mismo periodo, tenemos que buscar la explicación a ese brote. ¿Qué cree Y yo usted? A ver, tengo una teoría para eso. por favor, Dígamela, justo eso que le iba a preguntar. ¿Cuál sería su teoría en ese sentido? Mira, la primera teoría es que seguimos justificando a los agresores y revictimizando a las víctimas. Fíjate que una mujer está muriendo 3 veces. Primero, la matan existencialmente con los malos tratos que recibe, que la llevan a poner la denuncia. Pero ya esa mujer está drenada emocionalmente cuando llega a poner una denuncia. Tan es así que muchas veces se apodera de ella la ambivalencia y hasta la retiran. La matan físicamente y después la matan en las redes sociales. Fíjate cómo, y una cuarta posibilidad de muerte es matar simbólicamente los espacios que representan la esperanza de que ella salve sus vidas, porque hasta eso están atacando los agresores ya, las están atacando precisamente en los lugares donde se le puede proteger. Entonces, cuando tenemos ese escenario, al final terminamos revictimizando a la mujer en redes sociales, que por algo la mataron, que las mujeres están alebrecadas, que están esto. O hablamos negativamente de las instituciones y al final nadie habla de los agresores. Y esto es un problema de agresores, víctimas y sociedad. Y hasta que nosotros no entendamos este problema de manera integral y diseñemos las estrategias para cada una de estas poblaciones, entonces vamos a seguir estancados en este proceso. No, y yo quiero anotar sí, algo por favor, del Yanira. papel que juegan los medios de comunicación, en lo que hablaba el doctor Luis Vergés, de cómo se revictimiza a esta mujer que ha sido Sí. asesinada, porque algunos medios tuvieron la osadía de atentar contra la dignidad de esta joven, poniendo en el momento de que justo el agresor le dispara. Hablamos Yo del caso de entiendo- Esperanza. Sí, yo entiendo que tenemos que imitar lo que hacen otros países avanzados que tienen una guía periodística con un protocolo a seguir, donde hay que cuidar la imagen de la persona. Y también entiendo que en las informaciones que dan los medios deberían siempre poner las 3 líneas de auxilio que Claro, existen claro. gratuitamente. Recordar la línea de ayuda, claro. Buscando que esa red de apoyo pues denuncie a esas líneas de auxilio. Usted ha dicho, sí, René. Pero miren, es que hay una situación que debemos tomar en consideración. Ese entorno de violencia en que se vive en República Dominicana y que nadie quiere hablar de él, está criando estos brotes que no son más que la consecuencia de las raíces violentas de cómo vivimos en República Dominicana. Ese consumo exacerbado de alcohol, nadie quiere hablar de eso tampoco,
En República Dominicana es uno de los países que más se consume alcohol en términos per cápita. Y entonces otra cosa que es un tabú y que nadie quiere hablar de ello, es el consumo de sustancias narcóticas duras. Entonces, cuando yo tengo a un sujeto, una olla peligrosa, que creció en un entorno de violencia, hembra o varón, que está alcoholizado y que algunas veces usa sustancia controlada, y que para completar, estamos viendo en las universidades que el 73% de los varones se deserta y no termina la universidad. Y ese mismo número equivale a la cantidad de jóvenes que están guardando prisión en las cárceles de República Dominicana. Yo tengo a un sujeto sin esperanza, en donde el derecho penal funciona en la medida que el sujeto tenga esperanza. Me van a eliminar 3, 5, 4 años, será tiempo suficiente para castigarme, para hacerme reflexionar, me voy a reeducar y me van a reinsertar a los 40, a los cuantos años sea. Pero cuando el sujeto no tiene esperanza, entonces lo que hace es el brote violento, el acto violento, y se mata. Es lo que hace, porque no tiene esperanza, no cree en un Dios, porque hemos visto que hay una disminución de la devoción. No cree en que mañana tendrá un bienestar mejor. Entonces, lo que sigue es un castigo por lo que hizo, un castigo merecido, y entonces él, como manera de escapar de ese castigo, se mata. Homicidio, suicidio. El doctor Ceballos hizo un trabajo interesantísimo, ya muerto, que es sociólogo y abogado, sociólogo y médico, psiquiatra, muy interesante sobre qué pasa por la mente de un homicida o suicida. Es una persona que llega a un cero absoluto, una persona que ya no tiene ningún deseo de nada en la vida, más que no sea de un acto vengativo, de un acto de causar dolor, un dolor extremo en alguien, y finalmente para rehuir de ese dolor extremo y de la vergüenza y del juicio de reproche también se mata. Doctor, pero yo tengo una aclaración. Aunque es un factor de riesgo el alcohol, no todos los alcohólicos son violentos. Entonces eso es No, bueno. algunos le entra con deprimirse. Es bueno que también eso aclararlo. Pero mire, cuando una persona que ha trabajado tanto tiempo como usted con este fenómeno dice una cosa como esa, entonces uno tiene que respetuosamente disentir de usted. Una de las características que tiene el alcohol es que te desinhibe. Y en ese circuito de violencia, la que tenemos penalizada en República Dominicana, la psicológica, la verbal y la física, ese sujeto desinhibido es violento. Viene con unos juegos psicológicos que son agresivos. Si tiene una historia de violencia, si tiene poco autocontrol, si tiene poca aceptación al rechazo, es un conjunto de factores. Pero es lo que le digo, el alcohol puede ser un factor de riesgo, pero Bueno. no es que todos los alcohólicos son Bueno, pero estamos violentos. viendo, yo estuve haciendo un levantamiento para venir aquí con los muchachos de la oficina y vimos que de los últimos 10 casos de muerte y en lo que hubo homicidio, las personas tomaban alcohol, ni uno solo no era tomador habitual. Podemos verlos ahí, son datos públicos. Entonces, yo que fui juez de ejecución de la pena y que había que tratar de convencerme a ver si te variaba la modalidad de cumplimiento de la pena o si te daba una libertad condicional, y uno le preguntaba ese tipo de cosas a la persona. Muchos mentían, pero de los medios de prueba periféricos siempre uno llegaba a la convicción de que esta persona tenía una sociedad perversa con el alcohol y sustancias controladas. De otros delitos. ¿Es el alcohol, doctor Vergés, en esos casos tal vez una vía de escape también? No, mira, las investigaciones lo que han demostrado es que el alcohol solo desinhibe aquello que la gente lleva por dentro. Si la gente lleva bondad, cuando está ebrio, esa gente va a destilar bondad. Si la gente tiene alegría, esa gente va a destilar alegría. Si la gente tiene afecto, se va a poner más cariñoso, va a abrazar muchísimo. Pero si la gente tiene ya un código de violencia internalizado, eso es lo que el alcohol va a desinhibir. Pero primero el código tiene que estar. Mira, decía Diana Russell, quien fue la madre del estudio de los feminicidios, fue de hecho la mujer que introdujo el concepto por los años 70, año 1977, que para hablar de feminicidio hay 4 aspectos básicos que por lo regular están presentes.
El primero es la misoginia, que es un desagrado, una actitud de rechazo, de hostilidad y hasta de odio que tienen muchos hombres hacia la condición femenina. Y esa actitud hostil hacia las mujeres se combina entonces con desprecio. El desprecio es una actitud de rechazo llevada al máximo. El control, que es esa idea de que aquí hay que hacer lo que yo diga, la mujer no tiene libertad y si por alguna razón se arriesga a tenerla, entonces merece ser castigada. Y una de las formas de castigo es la violencia extrema. Otro elemento es la posesividad. La posesividad, esa actitud de mía o de nadie. Fíjate que el momento más peligroso que tiene una mujer es cuando toma la decisión de separarse de un agresor. Sí, Exacto. sí. Es ahí donde se da el principal detonante. Y se da precisamente porque no tan solo está la herida de apego que se establece como fruto de la separación, que también la viven las mujeres, sino la combinación de todos estos factores. Ya lo demás, si hay una enfermedad mental, ya si hay alcohol, ya esos son detonantes, pero que no entran como predisponentes primarios. Son detonantes que obviamente harán más peligrosa la posibilidad de que una agresión termine en un feminicidio, pero no podemos plantearlo como que es una relación lineal, que porque uno esté, lo otro tiene que estar. Lo fundamental aquí es que nosotros entendamos que las políticas públicas no deben menospreciar ninguna línea estratégica de acción. Hay que trabajar con los agresores para desmontar en la fase preventiva todos estos códigos que van aprendiendo en una historia, en una cultura que transmite valores violentos de generación en ¿Y generación. cómo se Y trabaja hay con que estos, trabajarlo, cómo se trabaja con perdón, estos agresores, doctor? bueno, es que lo estamos haciendo. Fíjate que el Ministerio Público tiene el Centro de Intervención Conductual de Sí, Hombres. sí. Lo tiene ya en 3 provincias. En Santiago, lo tiene en San Juan y aquí en el Distrito Nacional. Es una estrategia de captación de esas personas que representan riesgo ya, porque han generado algún nivel de violencia. Ahora, ¿qué nos falta? A nosotros nos falta un mayor involucramiento del Ministerio de Educación para trabajar en los programas normales y formales dentro de la formación escolar y desde la niñez, los aspectos que puedan auspiciar todo lo contrario a los elementos que yo dije, para que desde temprana edad los niños sean igualitarios en el respeto a los derechos de las niñas, que no se expongan a modelos escolares ni familiares donde la violencia se erija como el elemento para dirimir los conflictos y los problemas. Eso nos falta. Cuando yo les decía a ustedes que tenemos un edificio, pero que está construido sobre la base de un terreno mojado, a eso es que me refiero. Y ese es el terreno que tenemos que solidificar, fortalecer a las familias y que las políticas públicas se redefinan a nivel escolar para que ya estas generaciones que tenemos ahora y que ya tienen los códigos de violencia aprendidos, la podamos intervenir desde las instituciones formales de segundo nivel, pero esas que todavía no están contagiadas con esos códigos violentos, lo podamos prevenir desde las instituciones de primer nivel. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted acaba de Yo decir. Y también. mientras usted esbozaba todo eso, pensaba yo que hay tantas formas de violencia a las que se exponen las niñas, niños y adolescentes. Y, y enfrentamos igualmente una debilidad en las escuelas. Por un lado, profesores que recurren a hábitos de violencia para castigar. Por el otro, una falta de participación de las familias en la escuela, Así es. en el acompañamiento a sus hijos, que hace todavía mucho más difícil esa tarea. ¿O Así estoy es. yo equivocada? No, Así mire, es. Ah. A ver, Bueno, ella Yanira y luego el doctor. Ajá, la Fundación tiene 17 años trabajando en programas psicoeducativos y hemos impactado en 26 centros educativos del distrito, 7 universidades, 7 instituciones públicas y 5 privadas. Y eso vemos.
los estudiantes se quejan, pero son ellos los que tienen, los que nos etiquetan, los que incluso tiran borradores. Hablamos de vemos- los profesores. Sí, de los profesores, Claro, claro. de los docentes. Pero también se ve mucho el bullying entre claro, pares. claro. Entre pares. Entonces, la idea siempre es poder aportar y brindar herramientas necesarias para que ellos sepan que tienen que relacionarse de forma pacífica, que el diálogo siempre va a ser la mejor herramienta para dirimir cualquier conflicto, porque lamentablemente vivimos en una sociedad eminentemente conflictiva. Exacerbada. Totalmente. Doctor del Rosario. Miren, se sabe, se conoce de hace mucho rato cuáles son las causas de la criminalidad en sentido general. La vulnerabilidad es una causa preponderante, porque la vulnerabilidad que genera la falta de educación, la falta de oportunidad, te coloca a tiro de buchaca, decimos los jugadores de billar, de ser víctima o de ser agresor. Ahora, ¿qué resulta? ¿Por qué los estados, no solamente el Estado dominicano, los estados pobres no van en auxilio de esas personas que están en la línea de vulnerabilidad con esos programas que dice la señora de Peguero y que dice el doctor? Porque cuestan mucho dinero y no generan potabilidad de votos. Ese es el problema. Porque hay que gastar una cantidad de dinero para intervenir a esos jovencitos que van a salir del entorno de la educación formal al trabajo informal y que en poquito tiempo van a estar en probablemente la delincuencia. Es lo que hemos visto. Y esa forma de vida violenta de esos jóvenes, que muchos de los cuales no tienen una familia primaria, jamás en su vida van a poder tener una familia secundaria, si no tienen una educación temprana como la que están con muchísimos tiros ellos diciendo. Y entonces lo que el Estado cree, los estados creen que sale más barato hacer un abordaje penitenciario. ¿Qué va? Metemos preso, sancionamos. En el caso de los delitos ordinarios, policías como la Policía de República Dominicana se ha denunciado por muchísimos organismos internacionales, hacen una lista de muertes, Josiquito, jode mucho, matado. Dicen, claro, yo no he visto eso, pero lo han denunciado en el país. Entonces, esa es la situación por la cual el fenómeno que estamos viendo de la violencia intrafamiliar es tan difícil de abordar. Aparecen ángeles como la dama y como ustedes, sensibles, pero no tienen los recursos que hacen falta para intervenir a un joven en 13 años que tiene un dilema de si se aparta de la educación formal o continúa ahí en ese momento. Un joven que necesita un acompañamiento terapéutico con 16 años porque ha entrado en un vacío existencial en donde no sabe qué responder a la pregunta, ¿qué será de mí mañana? Sí, Y entonces no tiene un papá que no le muestre un camino en base al terrorismo y la violencia verbal y psicológica, sino con un acompañamiento amoroso, porque esa familia de donde él viene, aunque sigan papá y mamá viviendo juntos, está rota desde el punto de vista del amor, de la comprensión, de la fraternidad. Doctor Vergés, ¿qué papel negativo juegan las redes sociales que muestran un estilo de vida donde un fulano va a no sé qué discoteca, destapa qué sé yo cuántas botellas, llega en un vehículo, como dicen, por esos predios de alta gama, luciendo un nivel de vida, probablemente debiéndolo todo, y que da una señal de que eso es lo que procede para mostrar éxito, cuando habrá quienes vean todo eso, quieran escalar a ese punto y no tienen cómo. ¿Usted cree que eso es un componente que incide en la violencia? Se oyó como entrecortado, pero si mal no entiendo, la pregunta va dirigida al exhibicionismo material. Correcto, es correcto. Sí. Bien, bueno, cuando hay exhibicionismo material, hay también un vacío existencial. Son personas que internamente tienen temas no resueltos con la autoestima, temas no resueltos con la validación personal, intentan entonces compensar esas carencias, compensar esas ausencias, mostrando cuestiones materiales,
y exacerbando incluso una imagen que no es la que se corresponde con ellos. En psicología le llamamos a eso un yo inauténtico. Y cuando esas personas muestran ese yo inauténtico, si no le prestan atención, si no les hacen caso, entonces se enojan, entran en un círculo de hostilidad, quieren entonces llamar la atención por encima de todo y pueden ser capaces de todo. Porque cuando hay vacío existencial, también hay un conflicto con el sistema de valores, Sí. donde ya aquí lo importante no es yo lograr las cosas por el camino que procede a lograrse, sino yo mostrarme a como dé lugar. Hay una patología que recibe el nombre de histrionismo y el histrionismo invita mucho a depender de la atención del otro. Y esa obsesión porque me vea y pasarme el día entero subiendo cosas para que el otro sepa lo mínimo que yo hago, eso se llama histrionismo. Hay otra condición que le llamamos narcisismo, que ya no tan solo me quiero mostrar, sino que quiero que me vean superior al otro. Y el narcisista suele ser violento. Primero, en la parte psicológica, porque degrada a la otra persona bajo la mirada de que él no puede ser si el otro es igual o más que él. Entonces todo eso tiene una relación elevadísima con formas de violencia, sobre todo violencia psicológica. Muy bien, gracias, doctor Vergés. Un minuto para cerrar cada uno, Yanira. Bueno, estamos llamados todos los sectores de la sociedad a contribuir con esta problemática social y de derechos humanos. Entendemos que necesitamos un abordaje integral, necesitamos que las autoridades que bien han reconocido los fallos se reúnan, articulen acciones, porque realmente hay que educar para la paz, educar para la convivencia pacífica, porque eso beneficia y trae un bienestar general tanto al hombre como a la mujer y a la familia en general. Y eso que no hemos hablado de los huérfanos, que es un tema muy delicado. Sí. No, pero es que la mirada volverá a ponerse en el tema más adelante, porque no puede quedar ni en uno ni en dos programas. Nosotros tenemos que ser un medio también para orientar. René, para cerrar. Que no se centre el Estado Dominicano solo en políticas criminales, que no se centre solo en la sanción penal, que vaya a la educación, a las generaciones siguientes, para desmontar esa cultura de la violencia, para desmontar esa cultura en donde si tú me haces algo, yo debo buscar justicia en base a la violencia, porque luego ese sujeto que creció así no sabe lidiar con la frustración, no sabe lidiar con el conflicto, que los dientes y la lengua chocan, intramarital, no sabe desapegarse, no sabe dejar ir, no sabe soltar. Entonces, sí debemos continuar con el derecho penal sancionando a todo el que haga su hecho penal. Pero la labor es preventiva. Pero debemos irnos a la educación de las nuevas generaciones, porque si no hacemos eso, vamos a estar viendo estos episodios de manera periódica. Debemos ir a la base de un modelo de educación generalizada, no formal, sino generalizada, más allá de lo formal que tenemos en República Dominicana, en donde todos los dominicanos, lamentablemente, somos violentos, un consumo altísimo de alcohol y en algunos casos de sustancias controladas y desesperanza, personas que no tienen ningún tipo de esperanza, que no le importa el mañana y están dispuestos a matarse con cualquiera por cualquier cosa. Hay que cuidar la salud mental. Vamos a seguir cultivando todo esto y sobre todo recordar que es en el seno del hogar y también desde las políticas públicas donde tenemos la solución. Doctor Luis Vergés, muchas gracias. Doctor en psicología, gracias. Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, el doctor René del Rosario, ex juez y jurista. Nosotros hacemos una pausa y al regresar vamos a conversar con Carol Fior desde Colombia, que el 31 de mayo tiene elecciones y cómo eso puede incidir en la región. Ya volvemos.